positiva y negativa, oportunidad y amenaza, ¿no? Entonces, vamos a buscar incrementar la probabilidad y el impacto de los positivos y disminuir la de los negativos, ¿no? El riesgo se halla implícita asociado a toda actividad. Toda actividad tiene asociada riesgos. Por ende, en todo proyecto, que es un conjunto de actividades, vamos a encontrar diferentes escenarios de riesgos que vamos a enfrentar, ¿no? Acompaña todo cambio y habíamos mencionado también que el cambio es lo único constante en todo proyecto. Y el riesgo siempre presenta un grado de incertidumbre, ¿ok? Ya sea positivo o negativo. Vimos que podemos categorizar los riesgos, ¿no? En técnicos, de gestión, por conocimientos, asociados a los costos, riesgos asociados a los tiempos. Podemos hacer categorías para poder tener una visibilidad estructurada de los riesgos que vayamos identificando. ¿Cuáles son los procesos? Y aquí es donde nos habíamos quedado en la clase anterior, si mal no recuerdo. Vamos a conocer 7 procesos, 5 en planificación, uno en ejecución y uno en monitoreo y control. Vamos a empezar de una vez con el primer proceso. La clase pasada ya los habíamos un poco dado una breve introducción a cada uno de ellos. Ahora ya podemos, creo yo, empezar directamente con los procesos. El primer proceso es el que nos va a permitir hacer la planificación de la gestión de riesgos. Este es un proceso secundario, como ya hemos conocido en áreas anteriores, y que va a formar parte del plan integrador, ¿no? Ese plan del área de integración que consolida o integra a todos los planes secundarios y a las líneas base. Nos va a buscar este entregable que se genere en este proceso, definir cuáles son las actividades que vamos a realizar en la gestión de riesgos, ¿ok? Para tratar de asegurar que el nivel y tipo y la visibilidad de la gestión de riesgos sean acordes a los riesgos y a la importancia del proyecto para la organización. ¿Qué trata de decirnos aquí el PMBOK? El riesgo es una variable subjetiva. ¿A qué me refiero con subjetiva? Cada uno de nosotros, como personas naturales y las organizaciones también, tienen diferentes umbrales de riesgos, diferentes niveles de riesgos. ¿Ok? Por ejemplo, en un escenario, si cada uno de nosotros tuviera tal vez 10.000 soles, ¿qué haría con ese monto de dinero cada uno de nosotros? Algunos lo guardaría, otro tal vez lo invertiría en la bolsa, otro lo guardaría en un banco tal vez, en alguna modelo financiero tipo tal vez plazo fijo, otro tal vez fondos mutuos, otro simplemente lo incluiría debajo de su colchón, otro se iría a un casino tal vez. ¿Qué estamos viendo? Diferentes personas con un recurso, que en este caso es el dinero, y procediendo de distinta manera porque el umbral de riesgo de cada uno de ellos es distinto. Es muy opuesto aquel que lo guarda debajo del colchón con el que lo va a jugar a la bolsa de valores, tal vez. Umbrales de riesgo distintos. Así como las personas tenemos umbrales de riesgos distintos, las organizaciones también. Entonces, la gestión de riesgos va a estar muy alineada al umbral del riesgo que tenga la organización o el equipo de gestión de proyecto. Ahora, el riesgo debe empezar a gestionarse desde el inicio del proyecto y acompañarlo a lo largo de todo el ciclo de vida. Al igual que mencionamos este acompañamiento o esta etapa de gestión cuando hablamos de calidad. Recordarán que cuando hablamos de calidad decíamos que la calidad se empieza a gestionar desde el día uno y acompaña hasta el día final. El tema de riesgos es muy similar en ese sentido, ¿no? La salida es el plan, obviamente, y como inputs o entradas podemos tener el acta de constitución, donde recordarán se identifican algunos riesgos de forma preliminar, el plan de dirección de proyecto, que nos va a traer todo el detalle de mi proyecto y las actividades que son importantes, porque ya dijimos que los riesgos están asociados a las actividades, factores ambientales activos y algunos otros documentos del proyecto. Este plan de gestión, ¿qué cosa va a tener? Por ejemplo, ¿qué metodologías vamos a usar para la gestión de riesgos? ¿Qué herramientas vamos a usar? De mi equipo de gestión de proyectos, ¿qué roles y responsabilidades van a tener cada uno en lo que respecta a riesgo? Alguien puede ser el líder, un responsable de riesgos, otro o de los colaboradores podría ser un personal de apoyo. ¿Qué roles podemos tener? Inclusive, como en muchas organizaciones, hay áreas dedicadas netamente a riesgos. Los bancos, por ejemplo,
tienen áreas dedicadas netamente a riesgos, recursos humanos, colaboradores que solamente se dedican a ver los riesgos del negocio. Claro, no todas las organizaciones tienen los suficientes recursos como para poder dedicarlos a una labor como en el caso de riesgos, pero empresas grandes, tipo telco, tipo banca, sí lo hacen, ¿no? Otro alcance que podría estar dentro de este plan de gestión de riesgos son las categorías de riesgos que hemos podido identificar o vamos a ir pudiendo identificar. También los costos y recursos a nivel de calendario. Una estimación, ¿no? ¿Qué herramientas vamos a usar? ¿Qué recursos vamos a asignar para esta labor de riesgos y cuál va a ser su costo para que esté dentro del presupuesto? Son algunas de las consideraciones que cuando hablamos del plan de gestión de riesgos debemos tomar en cuenta. Podemos, así como existe un EDT y que vimos en alcance y también en recursos en una estructura jerárquica, aquí también podríamos tener una estructura jerárquica, una estructura de desglose de riesgos en base a las categorías que podríamos haber identificado, con la finalidad de ¿qué? De tener una visibilidad más estructurada de los riesgos que hemos venido identificando. Un RBS, ¿no? Una estructura de desglose jerárquica basada en la herramienta denominada descomposición, pero basada en riesgos. La LDT es basada en el alcance y este es basado en riesgos. Aquí tenemos un ejemplo de un RBS para un proyecto por las categorías técnico, externo, organizacional, en dirección de proyectos y cada una de las diversas ramas se va descomponiendo, ¿no? Hasta cierto nivel que el equipo de gestión considere prudente. Podríamos usar un RBS. También podríamos en este plan de gestión de riesgos definir los niveles, ¿no? Recuerdan que cuando ya mencionamos en clases anteriores los análisis, hablábamos de análisis cualitativo y cuantitativo, y en el análisis cualitativo hablábamos de alto, medio, bajo, o tal vez 5 niveles, muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo. Aquí, por ejemplo, vemos en esta matriz esos niveles y los rangos cuantitativos para esos niveles, por ejemplo, ¿no? En el costo es muy bajo cuando el aumento de costo es insignificante. Es bajo cuando es menor al 10%. Es medio o moderado cuando el aumento de costo está entre el 10 y 20%. Es alto cuando el aumento está entre 20 y 40%. Y es muy alto cuando es mayor al 40%. ¿Ok? Entonces, aquí establecemos umbrales cuantitativos para cada nivel. ¿De qué depende que sea 40 y no sea 50 o no sea de 20 a 40, sean 30 a 60? Eso depende del umbral de riesgo de la organización. Aquí los valores cuantitativos que se muestran son un ejemplo. En un caso específico va a depender del umbral de riesgo que mencionábamos que es subjetivo para cada organización. Y así como definimos rangos cuantitativos para establecer los niveles para costo, podemos establecerlos para tiempo, para alcance o para calidad. ¿Ok? Eso lo define el equipo de gestión de proyecto en base al umbral de riesgo que maneje la organización. El segundo proceso que tenemos es la identificación de riesgos, importante también. ¿Ok? Se comienza con la identificación de riesgos casi ni bien empieza el proyecto. ¿Ok? Una vez que tengamos el plan, es necesario comenzar con la identificación de riesgos. Que están asociados, como ya se mencionó, a todas las actividades, ¿no? Y buscamos ciertas variables. ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Aquí lo que vamos a buscar es identificar todos los riesgos posibles. Si en el camino encontramos datos como su probabilidad de ocurrencia, los documentamos. Si encontramos el impacto, lo documentamos. Si inclusive si podemos encontrar una alternativa de plan de respuesta, lo documentamos. Pero acá no discriminamos todavía por alto, medio, bajo. Todos los riesgos que identifiquemos se documentan. ¿Ok? Es para la base de este proceso en el sentido de que aquí empezamos a documentar el detalle. Y no solamente los categorizamos, la categorización ya viene en los análisis posteriores, que son otros procesos que vamos a ver más adelante. Aquí, a qué actividades tal vez están asociadas los riesgos que se han identificado, cuál es el origen. Si encontramos información de esa naturaleza, también es parte de nuestra documentación en este proceso. ¿Quiénes se identifican, quiénes se involucran en este proceso de identificación de riesgos? La verdad que todos, desde el director del proyecto, los miembros del equipo de gestión, el equipo de gestión de riesgos, si tiene un grupo dedicado a esa función, los clientes, expertos en la materia que puedan existir en la organización o en el proyecto, usuarios finales, otros directores de proyecto, interesados en general, expertos en gestión de riesgos. Los riesgos pueden ser identificados por cualquier interesado.
Claro, el responsable de recopilarlos, documentarlos, es el equipo de gestión del proyecto, pero la fuente de identificación puede ser cualquier interesado o inclusive algunos externos al proyecto, ¿ah? También podrían ser fuentes de identificación. Y si bien se busca hacer en las etapas tempranas del proyecto, se puede identificar a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Nuevos riesgos. Es un documento interactivo que va cambiando y va actualizándose constantemente cuando los riesgos van apareciendo en algunos casos en etapas ya de planificación, ejecución e inclusive en cierre mismo, si es que no se han identificado antes, ¿no? Porque además de esta dinámica de identificación a lo largo de todo el ciclo de vida que les comento, hay que tener en cuenta que los riesgos también cambian. Nosotros podemos haber identificado en una etapa de planificación tal vez algunos riesgos, realizado tal vez también como parte de la planificación de probabilidad de ocurrencia baja e impacto bajo, pero cuando pasa el tiempo, ¿no? Y tal vez pasamos a ejecución, algunas variables externas o internas han cambiado y esa probabilidad de ocurrencia o impacto puede cambiar. El riesgo puede evolucionar en el sentido de que aumente o tal vez también disminuya. ¿Ok? Entonces, por eso hemos visto que existe un proceso de monitoreo. Los riesgos se tienen que monitorear porque en el tiempo pueden ir cambiando en algunas de sus variables, como son las de probabilidad de ocurrencia o impacto. O tal vez pueden desaparecer inclusive. Entonces, se requiere un monitoreo, un acompañamiento a lo largo de todo el ciclo de vida para poder tener una acción preventiva de ser posible y en el peor de los casos correctiva para con los riesgos que hemos venido identificando o también identificar nuevos riesgos. ¿Ok? Entonces, en este proceso, la salida, ¿cuál es? El registro de riesgos con documentación como la que ya mencionamos. ¿Cuál es la fuente del riesgo? Si tenemos datos de la probabilidad de ocurrencia o el impacto, también documentamos. Y si existen planes de respuesta, también. Si bien no es responsabilidad de este proceso ya identificar el plan de respuesta, para eso existe un proceso más adelante, como ya vimos en una diapositiva anterior. Si yo ya tengo la información, no la debo dejar pasar. Aprovecho y la documento. ¿Ok? ¿Qué más? Dentro de las entradas podemos tener acuerdos, contratos, de los cuales podemos identificar riesgos, diversos documentos del proyecto, el plan de dirección del proyecto que ya comentamos como el proceso anterior trae todas las actividades del proyecto, documentos de adquisición, hay un buen volumen de riesgos asociados a manejo de proveedores, ¿no? Los riesgos que pueden generar de factores o fuentes externas, como son los proveedores en este caso. Por eso hay documentos de adquisiciones de proveedores o servicios que hemos contratado con terceros. ¿Ok? Aplicamos análisis de datos, las habilidades interpersonales, un manejo de reuniones, juicio de expertos, entre otros. Dentro de las herramientas podemos encontrar diagramas causa-efecto, Ishikawa que ustedes conocen, para identificar posibles causas de algunos riesgos que hemos identificado, diagramas de flujo para tener una mejor visibilidad de los procesos propios del proyecto o propios del proyecto mismo, ya sea del proyecto en sí o del producto. Los diagramas de flujo nos van a ayudar a tener más visibilidad. ¿Y por qué es importante tener más visibilidad? Porque al tener más visibilidad podemos tener más probabilidades de identificar riesgos. A una visibilidad corta, la visibilidad del alcance, me refiero del proyecto, la visibilidad de los riesgos también se hace corta. La visibilidad es importante porque nos va a dar mayor probabilidad de identificación de riesgos. Diagramas de influencia, gráficas donde se ve en base a variables la influencia de una variable sobre otra, y eso también nos puede permitir identificar riesgos. Son herramientas que nos buscan ayudar a eso, a identificar riesgos. Una técnica Delphi, que es otra técnica o herramienta que se puede utilizar, que se basa, por ejemplo, en el hecho de establecer un cuestionario vinculado a los temas o tópicos más importantes del proyecto a un grupo de colaboradores que van a estar involucrados o interesados de tu proyecto. Es un cuestionario anónimo en este caso, en el cual en la primera ronda se relevan las respuestas al cuestionario por parte de este grupo objetivo, se procesan las respuestas y se hace una segunda ronda con ese mismo grupo, pero entregándoles no las respuestas que ellos han dado, sino de un compañero. Y aquí se radica la importancia de que sea anónima. ¿Para qué se entrega en esta segunda ronda estos cuestionarios ya desarrollados a personas distintas a las que generaron las respuestas? ¿Para qué? Para que hayan opiniones sobre las respuestas que sus compañeros dieron. ¿Y por qué es anónima? Para evitar sesgos.
por amistad, por, digamos, antipatías o enfrentamientos propios que pueden existir entre estos interesados que están formando parte de la dinámica. ¿Ok? Y en base a eso tenemos una visibilidad y una crítica sin sesgos que nos podría ayudar a permitir tener también mayor visibilidad en esta labor que estamos tratando de hacer de identificar riesgos. La salida es los riesgos que hemos identificado con algún nivel de descripción o documentación que hayamos podido tener y, como decíamos hace unos minutos, si tenemos respuestas a esos riesgos que se han identificado, potenciales la llama el PMBOK, se documenta. No es una obligación, pero en ocasiones como se puede identificar respuestas potenciales y en este caso no se dejan pasar, sino que se documentan. Pero el objetivo principal es la identificación y documentación de los riesgos, que es el primer ítem que se menciona en esta diapositiva. Una vez que tenemos ya la identificación, por lo menos las primeras versiones, podemos pasar al análisis, en este caso el cualitativo, que ya comentamos en algunas clases y en algunas exposiciones, que lo que busca ayudarme este análisis cualitativo es en la priorización. Nos va a permitir priorizar los riesgos, porque podemos haber identificado 100, 200, 300, 1000 riesgos, dependiendo de la complejidad de tu proyecto. Y son importantes todos, claro que sí, pero hay que establecer prioridades, ¿no? ¿Cómo priorizamos? Apoyándonos en un proceso como el que estamos viendo, ¿no? El análisis cualitativo. Es un análisis de los dos que se realizan en el PMBOK por parte de riesgos que nos va a permitir establecer la prioridad basado en dos variables: la probabilidad de ocurrencia del riesgo y el impacto correspondiente de cada uno de ellos. ¿Ok? Esto nos va a permitir categorizar. En base al cuadro que vimos de categorías que vimos y a los riesgos que hemos identificado, vamos a poder establecer esta priorización que es un beneficio para la gestión, porque luego me va a permitir identificar a cuál de estas categorías vamos a seguir analizando y llegar al plan de respuesta. Si mi proyecto es pequeño y tiene 10 riesgos, tal vez me convenga establecer planes de respuesta para los 10 riesgos. Pero si mi proyecto ya es mediano o complejo, no voy a encontrar 10 riesgos. Voy a encontrar 100, 200, 1000 riesgos y el volumen de riesgos ya se hace significativo. ¿Sería ideal identificar planes de respuesta para los 1000 riesgos? Seguramente sí. Así sean 1000 o 10.000 riesgos lo que se identifique, pero a nivel de costos tal vez no sería rentable, porque para hacer planes de respuesta a los riesgos demanda un trabajo, una dedicación de recursos, un levantamiento de información, un planteamiento de alternativas o una serie de tareas que se asocian a cada uno de los procesos de la gestión de riesgos, y esos son costos. Y al generarse un costo tan alto por el volumen de riesgo que yo pude haber identificado, no, esto afectaría la rentabilidad. Entonces, en esos escenarios, la priorización tiene mucho sentido. Es decir, no voy a tener el escenario ideal, pero poco práctico o poco rentable de identificar planes de respuesta para todos los riesgos, pero voy a identificar tal vez a los que están en la categoría muy alta, o a los que han sido priorizados como alta y muy alta, o a los que han sido categorizados como moderada, alta y muy alta. ¿De qué depende esto? Del umbral de riesgo que tenga cada empresa. ¿Y qué pasará con los baja y muy baja? Los tendré identificados seguramente y documentados, pero no estableceré planes de respuesta para cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, este análisis cualitativo me va a empezar a ayudar a hacer esa priorización. Y el aporte es ese: poder establecer en base a estas categorías a qué categorías vamos a continuar con el análisis cuantitativo y llegar hasta el plan de respuesta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se ha categorizado como alta, muy alta. ¿Ok? Por lo general, ¿no? Se aplica a esas dos categorías. Pero si el umbral de riesgo es diferente, podríamos inclusive incluir las moderadas, ¿no? O si el umbral es muy alto, tal vez solo las muy altas, ¿no? Variará de caso en caso. Depende mucho de la cultura organizacional de la organización y del equipo de gestión de proyecto. Esto se va a ir actualizando, ¿no? Documentos del proyecto que se van a ir actualizando, donde tenemos este mapa de riesgos, que es esa matriz de colores que seguramente han visto en otras materias, donde se establecen justamente, aquí hay tres niveles tal vez, ¿no? Verde, rojo y azul, o rojo, amarillo y verde, donde las categorías alta, moderada y baja tal vez, se establecen esas categorías y se va estableciendo esa priorización que hemos comentado y esa documentación, porque aquí se ve cuál es el riesgo, a qué categoría pertenece,
qué lo dispara o qué lo gatilla, qué lo detona, y algunos comentarios tal vez que yo haya podido en mi levantamiento de información del proceso anterior documentar. Esto, el primer recuadro que está en la parte superior viene del proceso anterior, del de identificación de riesgos. En este proceso yo lo voy a complementar. ¿Con qué variables? Con el segundo recuadro que está en la parte inferior. Voy a identificar su probabilidad, es alta, baja, media. Su impacto es alta, bajo o medio. Voy complementando los registros de los riesgos que he identificado aquí con información del análisis cualitativo. Y luego en una matriz probabilidad de impacto yo podré categorizarlo. Muy parecido a las matrices que vimos en interesados, solo que esta tiene dos variables que son probabilidad y impacto y los riesgos los voy categorizando en base a los cuadrantes. Por ejemplo, si mi umbral fuera, voy a atacar los que son de impacto alto y probabilidad alta, atacaría riesgo uno y riesgo 4. Si voy a atacar los que son de probabilidad alta, muy alta, y adicionalmente, tal vez los que son de probabilidad alta y impacto medio, sumaría el riesgo 9. ¿Ok? Y así vamos un poco en función al umbral de riesgo, identificando cuáles son los riesgos sobre los cuales voy a seguir ejerciendo análisis y llegando a un plan de respuesta. Para eso me sirve este análisis cualitativo y se basa y se soporta sobre esas dos variables, probabilidad de ocurrencia e impacto. Acá estamos hablando de los riesgos positivos o negativos, ¿ah? De las oportunidades y las amenazas. Y mencionamos en ese caso. Una vez que yo los categorizo, puedo pasar al análisis cuantitativo. Uno es cualitativo, que vimos hace unos minutos, y el otro es un análisis cuantitativo, ¿ok? Como su nombre lo sugiere, en este caso, lo que vamos a buscar es analizar numéricamente el efecto combinado de los riesgos individuales, de los que yo he priorizado del proceso anterior, ¿ok? Vamos a buscar, por ejemplo, la probabilidad de ocurrencia, cuantificarla en porcentaje y el impacto en alguna unidad monetaria, dólares, soles, euros, cuantificar esos valores. Anteriormente habíamos hablado que el cualitativo nos categorizaba en alta, media, baja, pero ahora quiero adicionalmente a esa probabilidad de ocurrencia no dejarla en alta, media, baja, sino cuantificarla en porcentaje. ¿Cuánto es por 20%, 80%, 70%, 30%? ¿Cuál es el impacto? ¿Cuánto económicamente representa ese impacto en la unidad monetaria que esté trabajando mi proyecto? Eso nos va a buscar aportar este análisis cuantitativo, cuantificar la exposición al riesgo del proyecto en general, de los riesgos que he priorizado en el proceso anterior. Eso ya lo aplicamos en este análisis cuantitativo. Que va a seguir actualizando el registro. Vimos en el proceso anterior que el registro original que se empieza a construir con la lista de identificación de riesgos se complementa con los análisis cualitativos con probabilidad de ocurrencia e impacto. Aquí vamos a seguir incrementando en cada uno de esos registros más información, cuantificando las variables antes mencionadas, ¿no? ¿Cómo hacemos esa cuantificación? Dentro de las herramientas que vamos a usar son entrevistas con gente con experiencia en este tipo de cosas, que son parte del proyecto o parte de la organización, o inclusive externos, de ser el caso. En las entrevistas en ese sentido nos van a permitir tener información suficiente para que inclusive generar en algunos casos escenarios optimistas, pesimistas y más probables. Data estadística inclusive que nos permita esa cuantificación que estamos buscando, información histórica también. Aquí vamos a un ejemplo de esa cuantificación que nos va a permitir establecer con data numérica, en este caso, estadística por recopilación o por entrevista, poder documentar con ese valor cuantitativo que mencionábamos al inicio del proceso para cada una de las actividades. Podemos también usar herramientas de simulación, ¿no? La técnica de Monte Carlo es la más utilizada para simulación de riesgos. Hay una herramienta que seguramente algunos de ustedes conocen, libre, que se llama @risk, que tiene dentro de sus funcionalidades la técnica Monte Carlo y que nos permite hacer simulaciones. Claro, tenemos que ingresar la información, data estadística tal vez que tengamos, y en base a eso él nos va a establecer simulaciones. Y al establecer simulaciones podemos cuantificar eso que buscábamos cuantificar, como la probabilidad de ocurrencia, la probabilidad de impacto. O también data histórica de la base de datos de conocimiento que de proyectos pasados que podamos tener. Depende, cada actividad tiene riesgos, como habíamos mencionado en algún momento al inicio de la clase, y estos riesgos en algunos casos se puede aplicando técnicas de Monte Carlo cuantificar o en otros casos aplicando data histórica de las bases de datos de conocimiento.
En este caso, el output de este proceso es la lista priorizada de los riesgos, pero ya con datos cuantificados, tendencias de estos resultados, cuál es la probabilidad a nivel de costo y tiempo, ya se empieza a cuantificar. Con estos dos análisis, cualitativo y cuantitativo, podemos hacer una categorización bastante detallada de los riesgos que hemos identificado y esto nos prepara ya para poder decir que podemos enfrentar a la planificación de los planes de respuesta. ¿Qué es lo que buscamos? En alguna ocasión les comentaba, me sirve de mucho en la gestión de proyecto identificar los riesgos y quedarme ahí. No me sirve de mucho, ¿no? Claro, tengo una visibilidad de los riesgos, pero si me quedo en la identificación, no estoy haciendo nada para enfrentar esos riesgos. Solo lo estoy identificando, sé cuáles son y nada más. No me puedo quedar ahí. Tengo que pasar al análisis. Identifico los riesgos. Voy al análisis cualitativo y cuantitativo. Perfecto, muy bien. Si me quedo ahí, ¿estoy consiguiendo que haya una buena gestión de riesgos en mi proyecto? Tampoco, porque si bien los he identificado, si bien los he priorizado y los he cuantificado, no estoy ejecutando o no estoy llegando a tener dentro de mi estrategia de gestión de riesgos un plan de respuesta. Y es cuando llegamos al plan de respuesta que realmente encontramos el valor que la gestión de riesgos le puede representar a tu proyecto, porque ya tenemos una estrategia para enfrentar esos riesgos. Previamente solo estamos identificando y categorizando. Claro, para tener los planes de respuesta más adecuadamente identificados o gestionados, debo hacer todo el análisis previo. No me puedo ir de frente a establecer planes de respuesta cuando no tengo una visibilidad adecuada de los riesgos que he podido identificar y una categorización de los mismos. Lo que trato de decir es que no sirve de mucho que nos quedemos en la identificación o el análisis solamente y no lleguemos a la meta que serían los planes de respuesta, que nos van a permitir tener estrategias a ejecutar si estos riesgos negativos o positivos se llegan a concretar y además nos va a permitir establecer los costos vinculados a esta gestión de riesgos y que, como ustedes ya saben, forman parte del presupuesto a través de la reserva de contingencia. Estos datos de la reserva de contingencia los vamos a obtener de los planes de respuesta, que justamente es el otro proceso que a continuación sigue después de los análisis antes mencionados. Aquí, con el análisis ya hecho, podemos empezar a planificar las respuestas a los riesgos, ¿ok? En este proceso, buscamos desarrollar opciones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas. Las dos caras de riesgos para el PMBOK. Las amenazas que voy a buscar, reducirlas, obviamente. ¿Ok? Y las oportunidades, mejorar las opciones de que ocurra, obviamente es lo que busca, y se realiza después de los análisis que hemos mencionado anteriormente. Incluye la identificación y asignación de una persona. Inclusive aquí se puede establecer responsables de los planes de respuesta. Estamos hablando de un escenario en el cual haya un equipo amplio de gestión de proyecto y tengas la posibilidad de dedicar colaboradores a ver netamente riesgos. Si este es el escenario, tú puedes encargar responsables del plan de respuestas. Cuando se da el escenario de que un riesgo negativo, por ejemplo, se convierte en un problema y se dispara una ejecución de un plan de respuesta, hay un responsable de la ejecución, de la gestión y del seguimiento y de la ejecución del plan de respuesta mismo. Se podría llegar a ese grado de responsabilidad con respecto a tus colaboradores, con respecto a los riesgos que se han identificado. Este proceso nos va a ayudar a identificar de forma adecuada y abordar el riesgo del proyecto y de los riesgos individuales. Estamos preparados. Cuando el riesgo se dispara, ya sabemos qué hacer. No estamos en ese momento recién poniéndonos a pensar, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo procedemos? ¿De dónde sacamos el presupuesto? ¿De dónde sacamos los recursos? ¿De dónde, pues, qué tareas vamos a ejecutar? No, ya lo tenemos planificado y documentado. Simplemente hay que ejecutar lo que se ha planificado. Por eso es importante tener un plan de respuesta al riesgo. Caso contrario, lo que sucede es que cuando el riesgo que yo no lo he gestionado simplemente se convierte en un problema, si es que es un riesgo negativo, yo en ese momento me estoy poniendo a pensar, ¿y ahora qué hacemos? Y muchas veces en esos escenarios el tiempo es lo que menos disponible tenemos y el tiempo de reacción es muy corto. Y yo recién estoy poniéndome a pensar qué vamos a hacer en este momento y de dónde vamos a sacar el presupuesto para ejecutar las respuestas que todavía ni tenemos planificadas. Entonces, en muchos casos no se considera el tema de riesgos, ¿no? Y se deja muy de lado y pues pueden ser factores que
resten posibilidades de éxito a los proyectos que encaminamos, ¿no? Muchos proyectos fracasan por eso, porque no hay una gestión de riesgos y simplemente son reactivos, es decir, reaccionan ante los hechos negativos que se presentan o dejan pasar oportunidades porque tampoco las han gestionado ni las han visibilizado desde etapas iniciales del proyecto. Aquí, en el plan de gestión de respuesta al riesgo, pueden surgir solicitudes de cambio. Acá vamos a ver que hay estrategias para los riesgos positivos y estrategias para los riesgos negativos. Vamos a ver que hay 4 estrategias para cada una de ellas. Estrategias para las amenazas, estrategias para las oportunidades. Hay también toma de decisiones en base a las estrategias. Las habilidades personales están presentes todos estos procesos casi que hemos visto de riesgo, porque la capacidad de comunicación, de negociación, es muy útil para el tema de enfrentar riesgos, porque finalmente los riesgos, como ya hemos mencionado, están asociados a actividades y las actividades siempre tienen como parte o componente o recurso clave al recurso humano. ¿Ok? Y el recurso humano es con el cual vamos a tener que interactuar y por ende las habilidades blandas pues, son relevantes en esa interacción que estamos comentando. Dentro de las estrategias para los riesgos negativos tenemos 4. Evitar, transferir, mitigar y aceptar. Evitar. Ninguna es mejor que otra. Tal vez el éxito está en que sepas elegir la adecuada dependiendo del riesgo que estés enfrentando y el momento en el que estés enfrentando ese riesgo. Va a haber casos en los que tengas que aceptar el riesgo. Es decir, el equipo reconoce que el riesgo y no tomas ninguna acción porque entiendes que no puedes hacer nada. Simplemente esperar que no suceda y que sucede, y si sucede, reaccionar en ese momento porque no hay algo que puedas hacer para evitarlo. Diferentes, por ejemplo, evitar, ¿no? El equipo del proyecto actúa para eliminar la amenaza o para proteger el proyecto, implicando cambiar el plan de dirección del proyecto. En algunos casos podríamos evitar un riesgo si ampliamos el cronograma. Si el riesgo es que no acabemos a tiempo, tal vez podríamos ampliar el cronograma y si ampliamos el cronograma y se aprueba esta ampliación, evitamos el riesgo. O tal vez reduciendo el alcance, eliminando las actividades de las cuales surge el riesgo si tal vez no son relevantes o no son importantes, podríamos eliminarlas y con esto disminuir el alcance y al eliminar la actividad evitamos el riesgo, desaparece el riesgo. En otros casos, otra estrategia podría ser aceptar o transferir. En este caso, el equipo de proyecto traslada el impacto a un tercero. Un ejemplo clásico de esta estrategia de transferir es los seguros. Cuando compras un seguro de vida, un seguro contra accidentes, ¿a quién le trasladas el riesgo? A la aseguradora, pues, ¿no? Obviamente hay una inversión de por medio, hay un costo asociado mensual seguramente que pagas, pero estás transfiriendo el riesgo a un tercero. En algunos casos podría aplicar esto, ¿no? Aplicar la estrategia de transferencia. Mitigar es otra estrategia que se podría aplicar, esto hablando en riesgos negativos, ¿no? El equipo de proyecto actúa para reducir la probabilidad de ocurrencia, es decir, no lo voy a desaparecer por completo el riesgo, pero voy a disminuir su probabilidad de ocurrencia o tal vez su impacto, o a las dos tal vez, ¿no? Podría ser si yo tengo como riesgo de repente en una actividad eh, que me demore, que está planificada para 2 semanas, pero hay un riesgo de que yo me demore más, el doble, 4 semanas, tal vez si yo pongo personal más calificado, con más experiencia, ese riesgo lo reduzca, ¿ok? Entonces, esa es una estrategia de mitigación, por ejemplo, poner un personal con más experiencia en el desarrollo de esas actividades o mayor conocimiento. Es una estrategia que podemos aplicar. Ahí vemos 4 estrategias cuando el riesgo es negativo. Hay otras 4 estrategias cuando el riesgo es positivo o es una oportunidad. En ambos hay aceptar, que es la última que estamos viendo, donde se acepta la oportunidad que está dispuesto a aprovecharse si se presenta, pero no hacemos nada para incentivar que esta oportunidad se concrete. Explotar es otra estrategia. Se selecciona la estrategia cuando la organización desea asegurarse que la oportunidad se haga realidad. Asignación de recursos más talentosos. ¿Qué pasa si me dicen, ¿sabes qué? Hay una bonificación si acabas una semana antes el proyecto? Ok, es una oportunidad, es un riesgo positivo. Entonces yo tal vez que estoy interesado en esa oportunidad y tengo más probabilidades de acabar una semana antes, sí, volvemos al ejemplo un poco parecido al anterior, pongo personal con más experiencia. En este caso para aprovechar una oportunidad. Mejorar, compartir. Por ejemplo, compartir.
Implica asignar toda o parte de la propiedad de la oportunidad a un tercero mejor capacitado. ¿Qué pasa si nosotros estamos postulando o tratando de hacer una mejora de procesos de una organización crítica? Pero, digamos, en este proyecto de mejora de procesos se están solicitando como parte del requerimiento el utilizar hoy que está tan de moda herramientas basadas en inteligencia artificial. Y nosotros no tenemos mucho conocimiento de inteligencia artificial, sino somos una consultora más clásica en la reingeniería de procesos. Tal vez me convendría asociarme con una empresa que sí tenga experiencia en inteligencia artificial y en sus herramientas y poder establecer un trabajo colaborativo, un compartir nuestros esfuerzos y nuestras capacidades y tener más opciones de éxito en el proyecto y que esa oportunidad se concrete. Es un compartir. Mejorar es la última estrategia. Se utiliza para aumentar la probabilidad y los impactos positivos de una oportunidad, adicionando más recursos para reducir los tiempos. Entonces, igual que en el caso de las negativas, no es que alguna de ellas sea mejor que otra, sino es que el equipo de gestión del proyecto tenga la capacidad, la experiencia y el conocimiento necesario para saber cuál aplicar dependiendo del riesgo que esté enfrentando, ya sea positivo o negativo. Aquí es un resumen de las estrategias que hemos visto, donde la aceptación es la estrategia en común para ambas y luego las otras tres sí son distintas según sea el caso que sea una amenaza o una oportunidad. Por ejemplo, acá hay unos escenarios. Remover una tarea sería qué tipo de estrategia? Evitar o anular, ¿no? Capacitar a los miembros del equipo que tiene poca experiencia sería una estrategia de mitigación. Es decir, quiero mitigar un riesgo negativo y considero que ciertos colaboradores no tienen el conocimiento suficiente, los capacito. ¿Ok? Tercerizar, lo que decíamos de la transferencia, ¿ok? Del riesgo, tercerizar un seguro en este caso, contrato un seguro contra accidentes, por ejemplo, si el riesgo es que sucedan accidentes, o no se toma ninguna acción para prevenir el riesgo, es aceptar, ¿ok? Simplemente sé de la existencia del riesgo, pero no tomo ninguna acción a favor ni en contra para que ocurra. Espero simplemente. La salida de este proceso, en este caso, es las actualizaciones del plan de cronograma, de costos, de calidad, de adquisiciones, de recursos, de las líneas base. ¿Por qué? Porque los planes de gestión, los planes de respuesta, perdón, a riesgos, ¿qué son finalmente? Un conjunto de actividades que se van a ejecutar en función a que el riesgo se dispare. Y al ser un conjunto de actividades, golpean en el tiempo, cuestión de cronograma, golpean en el costo, golpean en las líneas bases, en las tres, porque son actividades que voy a añadir. Y si involucro terceros como en la transferencia a proveedores, voy a involucrar adquisiciones, porque voy a adquirir seguros y esos son contratos con terceros. Inclusive si voy a desarrollar actividades, por lo general voy a escribir a la ejecución de esas actividades a recursos. Entonces ya estoy viendo también el golpe que le cae a recursos humanos. Entonces, como estamos viendo, cuando hago la planificación de recursos, de los planes de respuesta a riesgos, voy a definir una serie de estrategias que van a estar soportadas sobre un conjunto de actividades. Y al estar montadas sobre un conjunto de actividades, pueden golpear a todos estos procesos que estamos viendo en esta diapositiva. Podemos ir, como se mencionó en algunas diapositivas atrás, que en el registro de riesgos vamos a ir actualizando. Ya no solamente tenemos los datos del riesgo, su documentación, su probabilidad de ocurrencia, su probabilidad de impacto, su cuantificación, toda la data que hemos ido acumulando de los análisis cualitativo y cuantitativo, sino también vamos a ir añadiendo los planes de respuesta, y los costos de estos planes de respuesta y lo que nos va a generar estos costos, la reserva de contingencia que va a formar parte del presupuesto que ya vimos cuando analizamos costos. También se pueden actualizar, en algunos casos si es necesario, supuestos, documentación técnica y solicitudes de cambio que se puedan presentar. ¿Ok? Los procesos que mencionamos anteriormente estaban en la etapa de planificación, pero este plan de respuesta se tiene que implementar, se tiene que ejecutar, y este es el proceso que nos toca ver ahora y que forma parte de la etapa denominada en ejecución. ¿Ok? En este proceso se implementan los planes de respuesta a los riesgos. ¿Ok?
Y en este el beneficio clave es que se asegura que las respuestas al riesgo se ejecuten tal como se planificaron en el proceso anterior. La ejecución es lo que en este proceso se desarrolla o se explota. Pueden surgir solicitudes de cambio, sí, cuando estoy ejecutando, si el plan de respuesta tal vez estoy ejecutándolo, pero no está dando los resultados esperados con respecto al riesgo que estamos tratando de enfrentar, puedo tener necesidad de hacer correcciones. ¿Ok? Y si eso sucede, solicitudes de cambio ya tendrían que presentarlo porque el plan de respuesta tal vez al momento de ejecutarlo no está siguiendo la ejecución esperada, ¿no? Y te va a hacer algunos cambios o al momento de tratar de ejecutarlos, algunos recursos no estuvieron disponibles o no estuvieron a la altura tal vez de lo esperado y te va a generar solicitudes de cambio, ¿ok? Entonces aquí en este proceso pueden surgir una serie de solicitudes de cambio. El siguiente proceso es el de monitoreo, que ya, como su nombre lo sugiere, acompaña la etapa de seguimiento y control. Aquí vamos a ver que este proceso lo que busca es controlar los riesgos en la implementación que estábamos viendo en el proceso anterior de los planes de respuesta. Los monitoreamos, ¿ok? Y vamos viendo cómo se van generando a través de las estrategias que vimos positivas y negativas, los riesgos residuales que van quedando y tal vez identificando nuevos riesgos, como dijimos, a lo largo de todo el ciclo de vida se pueden identificar nuevos riesgos o también estos riesgos que ya identifiqué pueden haber cambiado sus variables de probabilidad de ocurrencia de impacto. ¿Quién se da cuenta de esas variaciones? Pues el monitoreo que nosotros vamos haciendo a los diversos riesgos que hemos venido identificando a lo largo de nuestro proyecto. Vamos recopilando información sobre esos cambios que se puedan haber dado de las variables probabilidad de ocurrencia de impacto o de los nuevos riesgos que se han podido identificar o de riesgos que tal vez ya desaparecieron porque la actividad ya se ejecutó y pues simplemente al desaparecer la actividad desaparece el riesgo. ¿Ok? Este proceso brinda bastante información sobre el estado de cada riesgo identificado, nuevos riesgos, el estado de los riesgos residuales y secundarios, supervisa los cambios. Este proceso también, por ejemplo, se encarga de estar monitoreando la reserva de contingencia. ¿Qué pasa? La reserva de contingencia se puede haber ido consumiendo ya, porque hay riesgos que se han identificado. Si es así, quiero saber cuánto de la reserva de contingencia ha sido ejecutada o cuánto me queda de reserva de contingencia. ¿Ok? Entonces, este proceso de monitoreo también nos ayuda en ese frente. Deberíamos comenzar con el seguimiento de aquellos riesgos prioritarios. Claro, recordarán que en el análisis cualitativo y cuantitativo nosotros llegamos a priorizar los riesgos y sobre esos riesgos se debería empezar a hacer el monitoreo. Pero el monitoreo no solamente se hace de esos riesgos priorizados, sino de todos los riesgos que realmente hemos identificado, pero obviamente dando preferencia a los que se han priorizado. ¿Ok? Monitorear de forma y se hace, ejecuta o se ejecuta, perdón, periódicamente. ¿Ok? A lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto y vigilamos cómo estos riesgos se han ido comportando en base también a la información que las líneas base nos van aportando, nos van documentando, ¿no? En busca de qué hacemos este monitoreo y control, de mejorar la eficiencia en cuanto a la gestión de riesgos de nuestro proyecto a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Eso es lo que se busca, ¿no? Que la gestión de riesgos que estamos haciendo de nuestro proyecto sea lo más eficiente posible y por eso es que lo acompañamos a lo largo de todo el ciclo de vida, de las diversas etapas que hemos visto. Si encontramos algo diferente, podemos plantear solicitudes de cambio también aquí. Al igual que en el proceso anterior, aquí también podrían surgir solicitudes de cambio que nos permitan, pues, documentar o inclusive, ¿qué pasa si identificamos un nuevo riesgo? Y pues en el análisis que se hace de este nuevo riesgo se categoriza como de alto impacto y alta ocurrencia. Debemos establecer un plan de respuesta. Y eso pues como ya estaríamos en ejecución tal vez en el escenario que les describo, tendríamos que manejarlo como una solicitud de cambio para ver si se puede incrementar sobre la reserva de contingencia, pero a través de un proceso de control de cambios que tendría que ser evaluado y aprobado. O también podemos usar como herramientas en este proceso de monitoreo auditorías, pero auditorías ligadas a riesgos. Sabemos que la auditoría es una herramienta bastante transversal. En calidad lo vimos también como una herramienta. Aquí nos hablan de auditorías específicamente focalizadas en riesgos de un proyecto, basados en algún estándar de seguridad de la información, por ejemplo, por poner un escenario de ejemplo, ¿no? Pero justamente, ¿no? Auditoría de riesgos examina
documenta la efectividad de los planes de respuesta a los riesgos que se han identificado y sus causas raíz, así como la efectividad de los procesos de gestión de riesgo. Hace un análisis de toda mi estrategia de riesgos, de cómo se ha venido ejecutando y los resultados que ha venido teniendo en la ejecución de estos riesgos. También hacemos un análisis de la variación y tendencia, usando las líneas base para comparar qué tan desfasados estamos, o indicadores como la técnica de valor ganado, los indicadores de valor ganado que ya conocimos en costos y en tiempo, ¿no? SPI, CPI. Si me dice pues que el CPI estamos retrasados o estamos perdiendo más de lo que invertimos, esas son variables que me pueden a mí servir de valor, ser valiosas para, digamos, hacer un análisis más detallado de las razones por las cuales están esos indicadores de costos y tiempos, tal vez en números negativos o rojos, ¿no? Tal vez sea por algún riesgo que se está ejecutando o un plan de respuesta que no está teniendo los resultados adecuados. Aquí también podemos medir, no solamente desde el punto de vista de gestión de proyectos, alineado a costos y tiempos, sino también de características técnicas propias del proyecto. Análisis o medición de desempeño técnico, análisis de reserva, es para justamente lo que mencionamos, la reserva de contingencia, que nosotros podríamos tener a necesidad de ir monitoreando qué tanto se han ido consumiendo. ¿Qué pasa cuando con la reserva de contingencia, cuando digamos, llegamos a una etapa final del proyecto y tenemos un monto aún en la reserva de contingencia? Si nuestro proyecto llega a etapa de cierre y todavía tenemos toda la reserva de contingencia o parte de la reserva de contingencia que no se ha tocado porque hay riesgos que no se han presentado, estos montos regresan o revierten a la organización porque no se han consumido, no se han tenido que utilizar, porque hay riesgos que simplemente no se dan a lo largo del proyecto, sea positivos o negativos. Entonces, estas reservas, no solamente la de contingencia, sino la de gestión, si es que la tenemos, si no han sido consumidas por el proyecto, se revierten a la organización, ¿ok? Pero esto ya en etapas de cierre. Mientras no estemos en otras etapas, se mantiene ahí a disponibilidad porque el riesgo podría aún presentarse. ¿Ok? Las salidas, pues, pueden ser solicitudes de cambio en base al monitoreo que estamos haciendo para tomar acciones correctivas o preventivas, según sea el caso, del análisis que hagamos del monitoreo o la auditoría que se esté haciendo. ¿Ok? Los riesgos también se van a ir actualizando. Ese registro de riesgos que hemos venido construyendo desde la etapa de identificar procesos, que hemos ido viendo que cada proceso se va incrementando información, aquí también podemos actualizarlo, ¿no? En base a los resultados que hemos podido tener del monitoreo que hemos hecho de las ejecución de los planes de respuesta o de las auditorías, o tal vez de los cambios que han habido en los riesgos a lo largo del ciclo de vida que hemos identificado por la etapa de monitoreo. Entonces, ese registro se puede ir actualizando constantemente, que es un registro que, como hemos visto, se actualiza a lo largo de todos los procesos, ¿no? En casi todos los procesos vemos actualizaciones que se van presentando para este registro. Inclusive también en la estructura de desglose de riesgos se puede actualizar, o la matriz probabilidad de impacto, que son los entregables que vimos en los primeros procesos, también podríamos buscar actualizarlos, o el listado mismo, ¿no? O tal vez establecer una estrategia adicional y formar parte del plan de gestión de riesgos. Aquí podemos ver que hay una retroalimentación con los otros procesos que hemos venido conociendo en las etapas iniciales. ¿Alguna consulta, por favor, en relación a lo que hemos visto, que son los procesos del área de riesgos? Ok, vamos a ver si les puedo mostrar un ejemplo, ¿ya? Denme un segundo. Un segundo, por favor.
No tengo el archivo. Un segundo, un segundo. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Me confirman, por favor? Tengo una tabla de análisis cualitativo. Sí, sí se logra ver. Gracias. Aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo práctico, ¿no? De un proyecto X en el cual se identificaron riesgos categorizados, por ejemplo, en la primera columna, técnicos, ¿qué más podemos ver? De gestión de proyecto, de dirección, externos, organizacional, le ha puesto categorías. Tenemos una descripción y una codificación, un ID, riesgo 1, 1.1, 1.2, una descripción, y cada uno de ellos está ponderado en función a las variables que hemos comentado, son importantes para el tema de riesgos, la probabilidad de ocurrencia y el impacto. De la combinación de esas dos identificaciones, de esas dos variables, tenemos el grado de criticidad, ¿no? Y por el código de colores podemos categorizarlo. En este caso, el color, bueno, naranja, verde y rojo. Y en la matriz tenemos los rojos que son altos o muy altos, ¿no? Esta matriz es fruto del cuadro mostrado en líneas arriba, donde podemos ver que las rojas son altas o muy altas. Las anaranjadas en este caso están dentro de las bajas y moderadas y las verdes dentro de las muy bajas a nivel de probabilidades, por ejemplo, ¿no? Aquí es donde la organización toma la decisión. Yo cuál voy a atacar en base a mi umbral de riesgo. Tal vez el umbral de riesgo que yo tenga me dice, no, solo voy a atacar las que han sido ponderadas o calificadas como de color rojo, las de probabilidad alta y muy alta e impacto alto y muy alto. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, esos son los riesgos a los cuales voy a seguir ejerciendo gestión. Y los demás simplemente los mantendré identificados y estaré simplemente alerta si alguno cambia de posición o de categoría. O alguna otra empresa o grupo de gestión podría decir, no, no, yo voy a atacar todas las que son color rojo y color naranja. ¿Por qué? Porque yo considero que genera valor para mí, a pesar de que va a generar impactos en mis costos, es ejercer una gestión sobre todas esas categorías, un umbral de riesgo distinto. Eso varía, dependiendo de la organización, como dijimos, de su cultura organizacional y también del estilo, del umbral de riesgo del equipo de gestor de proyecto. Una vez que nosotros tengamos eso, ¿qué pasamos? Seguimos con el análisis cuantitativo. En este caso, por ejemplo, se decidió atacar solo los riesgos que están en color rojo y naranja, que eran los altos, muy altos y los moderados, ¿no? Esa información que tenemos en la etapa, en las primeras columnas, viene de la columna del cuadro de la primera página. Sigo aterrizando esta información y complementándolo, por ejemplo, aquí ya con estrategias de prevención.
las que vimos, ¿no? Las positivas y negativas. Aceptar, transferir, mitigar, dependiendo de cada uno de los casos. Por ejemplo, no vamos a coger uno. A ver, el segundo riesgo. Presencia de lluvias y huaicos en la zona, ¿ok? Es un riesgo que se ha identificado para un proyecto. La criticidad, que es fruto de la probabilidad de ocurrencia y el impacto, 0,6. ¿Cuál es mi estrategia? En este caso es un riesgo negativo, ¿ok? Y la estrategia que aplica el equipo de gestión de proyectos es transferencia, transferir. ¿Cuál es la acción preventiva que estoy tomando? En este caso, gestiono un plan de activación de una póliza, ¿no? De obras para la entidad con una aseguradora. Ok, ok. Mi estrategia es transferir ese riesgo a través de un seguro con una empresa aseguradora. ¿Cuál es el costo de esa activación? Entonces ahí establece un costo de $60.000. ¿Esto qué va a generar? Que este riesgo que hemos identificado con grado de criticidad de 0,6, pues a razón de la estrategia de transferencia, tenga una disminución en su grado de criticidad. Pase a ser 0,3, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estoy transfiriendo parcialmente, por lo menos, ese riesgo a un tercero, a un costo, claro está. Estoy haciendo una transferencia. Adicionalmente a esa transferencia y a ese uso de una aseguradora, yo puedo establecer un plan de contingencia. Ejecución de un plan de seguridad en caso de que el huaico, digamos, desborde o suceda, ¿no? El incidente climatológico. eh, ¿Cómo procederíamos? ¿Cómo actuaría la gente que está en la planta o en la fábrica que se vea afectada por el huaico? ¿Qué procedimiento seguiría? ¿Cómo, por ejemplo, evacuarían? ¿Cuáles son las zonas seguras? ¿Qué procedimiento ejecutaría? Adicional a la transferencia que ya he mencionado, estoy utilizando con un asegurador. Ok, entonces establezco un plan de contingencia complementario. Ejecución del plan de seguridad en caso de huaico elaborado previamente. Ya tengo el plan elaborado. No es que en ese momento voy a ponerme a elaborar un plan. Ya, ya tengo un plan, inclusive mis colaboradores están capacitados para ejecutar ese plan. ¿Ok? Pero también la ejecución de ese plan tiene un costo. ¿Ok? Entonces hay un costo de plan de contingencia. Y así, para cada uno de los riesgos, yo puedo establecer mi gestión de riesgos, que va, como ya se ha visto, incrementando en información conforme van pasando cada uno de los procesos. ¿Ok? Entonces, en base a, por ejemplo, al costo del plan de contingencia y el riesgo residual, yo puedo establecer la pérdida esperada. ¿Ok? Entonces, 2.400 en este caso, 2.400.000 por 0,3 me va a dar 720.000 como la pérdida esperada. ¿Ok? En este caso, estoy haciendo de los riesgos de color rojo y en color naranja porque ese es el umbral de riesgo que yo he decidido como organización o como equipo de gestión de proyecto. Y lo aplico para cada uno de los riesgos que estamos viendo en la parte inferior. ¿Ok? Ahí, como vemos, hay estrategias distintas. Aceptar, transferir, mitigar, varias mitigar, evitar también, ¿no? Mitigar, evitar, aceptar, en algunos casos aceptar, es una estrategia que también se podría aplicar. En algunos casos hay planes de contingencia, en algunos casos no, depende de la naturaleza del riesgo, ¿no? Y de la estrategia que finalmente el equipo de gestión desarrolla. ¿Tienen alguna consulta o duda? Ok, estos archivos están publicados en la plataforma de Teams. Si alguien lo quiere revisar con más detalle, lo va a poder ver ahí. Ok, entonces, ¿dudas o consultas, señores? Ok, si no hay dudas y consultas, yo voy a hacer algunas consultas. A ver, hemos visto que los riesgos pueden ser positivos o negativos para la organización. ¿Cuál es la relación que encontramos entre los diversos procesos, entre la gestión de riesgos que uno puede establecer basado en el PMBOK y el presupuesto de un proyecto? ¿Quién me dice?
¿Cuáles son los puntos en los que podemos vincular o relacionar el plan de gestión de riesgos, los diversos procesos del área de gestión de riesgos, mejor dicho, con los presupuestos de un proyecto? ¿Quién me dice? Ok, entonces yo voy a llamar. Ok, sí, señor Espinosa, lo escucho. Bueno, profesor, la relación que yo podría encontrar sobre cualquier proceso que hemos visto sobre riesgos es con la línea base de costos. Ok, a ver, desarrolla tu idea, por favor, con la línea base de costos. Claro, Explícalo un poquito más. claro, justo se estaba mencionando hace un par de minutos, ¿no? La línea base de costos compuesta por la reserva de contingencia y por la estimación de los costos de cada actividad que ha sido descompuesta del paquete de trabajo, va a tener información sobre el fondo de contingencias que se va a ir que se va a asignar para responder a los riesgos. Ok, entonces la relación que tú estás diciéndome, amigo Espinosa, es que existe con la línea base de costos, específicamente con la sección reserva de contingencia. Ujú. ¿Entiendo bien? Sí. Ok, gracias, señor Espinosa. Bueno, es cierto, ¿no? Como dice su compañero, eh, hay una relación directa con la línea base de costos y con la reserva de contingencia, donde está la cuantificación o el presupuesto que se va a tener disponible para la ejecución de los planes de respuesta a esa reserva de contingencia. Eso es correcto. ¿Pero es la única relación o hay otra relación con el presupuesto? ¿Quién puede complementar lo que ya su compañero nos ha manifestado? A ver, vamos a ver. Si no hay voluntarios, vamos a llamar. Cristian Cotrina. Presente, ingeniero. ¿Qué me puede decir? Buenas noches, señor Cotrina. Buenas noches, profesor. ¿Cómo podría complementar lo que su compañero Espinosa ya manifestó de forma acertada? No, no tengo idea, ingeniero. No sé cómo podría complementar. Ok, señor Cotrina. A ver, ¿quién más podemos ver? Señor Axel de la Cruz. Sí, ingeniero, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cuál sería su respuesta? Bueno, complementando lo que indica nuestro compañero, sí, en las líneas base de costos se encuentran las reservas de contingencia y las estimaciones de las actividades, lo cual las reservas de contingencia están directamente relacionadas a los riesgos, que el monto sale de los planes de respuesta al riesgo, después de hacer todo el análisis de los riesgos y cuáles impactan más. Ok, tú coincides con el señor Espinosa, pero has dicho con tus palabras que la relación está con la reserva de contingencia, que es lo que el señor Espinosa nos comentó. Pero hay otra relación adicional. ¿La tienes identificada, señor de la Cruz? Otra relación con los costos Con indica. el presupuesto. Ujú. Una es con la reserva de contingencia, que ya tú lo has mencionado también, pero no solamente es con la reserva de contingencia, sino hay otra relación adicional con el presupuesto. Dentro de ello, usted mencionó las auditorías que se pueden hacer para mitigar o controlar los riesgos. Eso también Ujú. implica un costo, el cual debe ser estimado en las estimaciones de costos de las actividades, O sea, entiendo las yo. auditorías, específicamente las auditorías No, generan costos. no solo las auditorías, pero todas las actividades relacionadas para realizar el plan o las estimaciones o el análisis de los riesgos conllevan un costo y eso es una actividad adicional
que debería estar presupuestada. Ok, señor de la Cruz, muchas gracias. Sandra Legua, ¿qué nos puede comentar? Sí, ingeniero, también creo que tiene que ver un poco con el análisis cuantitativo, ya que nos ayuda, primero nos ayuda a ver el impacto, no sea alto, bajo, medio, y de ahí a poder costearlo, ¿no? O sea, a cuantificarlo, a la probabilidad de ocurrencia que tenga esto. Y de ahí nosotros podemos sacar nuestro plan de respuesta en el cual está dentro la reserva de contingencia. Y en esa reserva de contingencia está adentro de los presupuestos. Ok, Sandra, gracias. Bueno, sí, lo que Sandra nos comenta también nos lleva a la reserva de contingencia, como lo dijo el señor Espinosa y el señor de la Cruz, cada uno en sus palabras por distintos caminos llegaron a vincular la gestión de riesgos con la reserva de contingencia a nivel del presupuesto. Ok, eso es correcto. Pero lo que dijo el señor de la Cruz es el otro componente al cual yo me hacía referencia. Adicionalmente a la reserva de contingencia, que los tres compañeros han mencionado, hay otra relación con la estimación de costos, que es parte de la línea base de costos. Recordarán que la línea base de costos está conformada por la reserva de contingencia y la estimación de los costos de las actividades. La otra relación está con justamente esa otra categoría de ese componente adicional que llamamos nosotros estimación de costos. Esta estimación de costos, ¿de dónde viene? De todas las actividades que forman parte del proyecto. Y al venir de todas las actividades que forman parte del proyecto, dentro de todas las actividades, hay actividades vinculadas a riesgos. Cuando tú haces la planificación de gestión de riesgos, eso decanta en actividades. Cuando haces identificación de riesgos, eso decanta o es fruto de un conjunto de actividades. ¿Que ejecutan quién? Los integrantes del equipo de gestión de proyecto, inclusive participan algunos otros interesados. Cuando tú haces análisis cualitativo, análisis cuantitativo que hemos visto, para que se haga ese análisis, como lo llamamos, donde priorizamos y cuantificamos, es fruto de una ejecución de una serie de actividades, reuniones, levantamiento de información, entrevistas, simulaciones, una serie de actividades. Y al ser una serie de actividades, forman parte de qué? De nuestro alcance del proyecto. Y al formar parte de nuestro proyecto, necesitan, y ser actividades en sí, necesitan qué cosa? Recursos. Y al necesitar recursos de distinta naturaleza, humanos o materiales, generan costos. Y al generar costos, estos costos, ¿dónde se van a ver reflejados? En la estimación de costos de las actividades, que es una parte de la línea base de costos. Entonces vamos viendo que la gestión de riesgos en sus diversos procesos son fruto de la ejecución de una serie de actividades y esas actividades se vinculan con esa estimación de costos que es parte de la línea base. Adicionalmente, tiene una relación desde el enfoque de los planes de respuesta con la reserva de contingencia, que es lo que sus tres compañeros han mencionado. Pero hay que tener bien claro eso. No creamos que solo los riesgos se vinculan con la reserva de contingencia. Sí lo hace, pero no solo con ella, sino en la estimación de costos también hay una relación porque son actividades que se van a ejecutar y que van a necesitar recursos y por ende costos. ¿Ok? ¿Se entiende? Ok, entonces, riesgos es una área de las 10 que el PMBOK nos plantea, que en muchos casos, como conversaba en alguna ocasión con algunos compañeros en clase, se deja de lado, ¿no? Muchas veces, no sé si les haya pasado en los proyectos que ustedes costean en la parte presupuestal, no consideran los riesgos, no consideran reservas de contingencia, no consideran reservas de gestión y tampoco consideran las actividades propias de riesgos en la estimación, en los costos en la estimación de costos de las actividades. Simplemente los proyectos salen a ejecución, a exponerse a que los riesgos simplemente se presenten y en ese momento se vea cómo reaccionar. Si son negativos en cuanto al daño que les pueda generar y si son oportunidades, muchas veces al no tener una estrategia para gestionarlos, simplemente son oportunidades que no se aprovechan. Pasa muy seguido. Y cuando se identifican, en todo caso, se busca tomar alguna acción, pero como no estuvo dentro del presupuesto, ¿qué se tendría que hacer si no está dentro del presupuesto? ¿Qué me dice?
Una solicitud de cambio. Una solicitud de cambio, ¿no? Que tendrá que seguir todo el flujo de su análisis propio, me refiero a la solicitud de cambio, su aprobación o rechazo y su actualización de los documentos, lo cual obviamente consume tiempo y tal vez para ese tiempo ya el riesgo ocurrió y se convirtió en un problema si es negativo, la oportunidad ya pasó y simplemente no vamos a poder reaccionar en forma oportuna, ¿no? Que también es eso, reacción en el momento adecuado, con la oportunidad del caso. Y en esos escenarios, simplemente la oportunidad desaparece o el riesgo, si es negativo, nos golpea, se convierte en un problema y nos golpea. Esos escenarios se evitan cuando hay una gestión de riesgos desde las etapas iniciales, desde la planificación. Muchas veces no se hace. ¿Ok? Además que al no considerarlo desde las etapas de planificación, es una variable que no estás tomando en cuenta para analizar la rentabilidad de tu proyecto. Tú estableces o planteas una rentabilidad y no estás tomando en cuenta todos los escenarios de riesgo que podrían explotarte en las fases de ejecución o cierre cuando no lo has hecho de forma planificada, impactando negativamente las rentabilidades, ya sea porque sucedan los riesgos negativos o porque a través de solicitudes de cambio se quieran gestionar, pero si es que se aprueban, con el impacto respectivo sobre la rentabilidad del proyecto. ¿Ok? Entonces, muchas veces este cuidado de este aspecto de riesgos, como lo es de calidad también en su momento que mencionamos, es un poco dejado de lado. ¿Ok? ¿Alguna duda o consulta, señores? Ok. Un comentario aparte, no sé si todos estuvieron presentes en la clase anterior. Pero les comenté que Coordinación Académica me había llamado, eso fue a la semana pasada, y me manifestó de que el examen final va a ser el día 13 de junio, viernes 13 de junio. ¿Ok? Supongo que en algún momento, si es que no lo ha hecho ya Coordinación, les informará sobre su cronograma de exámenes finales, pero tenemos el 13 de junio, el examen final, así que vayan por favor planificándose para esas fechas. Me refiero más a los que tienen problemas laborales o para poder llegar a tiempo a las sesiones. Entonces, tomen sus previsiones del caso. Eso nos lleva también a que la próxima clase, ya en aula, entiendo presencial, vamos a desarrollar seguramente la parte teórica de gestión de comunicaciones y vamos a hacer el sorteo de los grupos. Es decir, de acuerdo al calendario publicado en Teams, el día 30 de mayo todos deben entregar su trabajo final, ¿ok? Pero también ahí empiezan las exposiciones. Y ese es el sorteo que vamos a hacer la próxima clase del viernes, entiendo, en la facultad. Vamos a sortear aleatoriamente el orden en el que van a exponer, ¿ok? Ya para que cada uno sepa la fecha que le toca la exposición. Todos los trabajos se entregan el mismo día, el 30 antes del inicio de la clase. Solo que se entenderá pues, que no todos van a poder exponer el 30. Algunos se pondrán el 30, otros la sesión siguiente y así sucesivamente. Dado que nos están adelantando el examen final al 13, lo que sí vamos a necesitar es que dos o tres grupos, creo que son tres, van a tener que exponer fuera del turno, fuera de las sesiones de clase, que son miércoles y viernes. Entonces, les dejo un poco la solicitud de que si hay algún grupo voluntario a exponer fuera del horario de clase, me lo manifieste para poder coordinar con ellos en qué fecha sería. Posterior al 30, claro está. Es cuestión que coordinemos y nos programamos en tiempos que para ustedes sean viables y para mí también para poder complementar la exposición. Ya no participaría en el sorteo, sino simplemente coordinaríamos directamente conmigo. ¿Tienen alguna duda sobre su trabajo final, sobre lo que hay manifestado de fechas y sorteos y programación? Ok, vamos a pasar lista, ¿ya? Ingeniero, Deme un una segundo. consulta. Dígame. Eh, el, Quiero saber si los días voluntarios o sea, los grupos que voluntarios que se van a preparar, que está dentro de la fecha del 30 de mayo o antes. Dentro de la fecha de 30 para no afectarlos, ¿no? Para que tengan todo el mismo tiempo para la entrega que los demás grupos, o sea, posterior a la fecha del 30, ¿no?
Ya, muchas Salvo gracias, que algún ingeniero. grupo me diga, si algún grupo me dice, no, profesor, yo prefiero hacerlo antes, pues no hay problema, ¿no? Pues no los puedo obligar yo a que ustedes se entreguen antes del 30 y los demás grupos no, ¿no? Pero si sale del grupo la idea, yo no tendría ningún problema. ¿Te aclaró la duda, señor, y para qué? Sí, ingeniero. Ok. ¿Alguna otra duda? Todo claro, Déjame ingeniero. ingresar. Ok, gracias. Pues déjeme cargar el SAP un segundo. A ver, atentos que vamos a pasar lista, ¿sí? Alegría, Almerco, Añasco. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, Willard. Arévalo, Armas, Ayala, Bejarano. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Celina. Briceño, Bruno, Bustamante, Presente, ingeniero. Buenas noches. Manuel, buenas noches. Caballero, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches, Geraldine. Cárdenas, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches, señor Cárdenas. Carguaricra, Carrasco José, Carrasco Kevin. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Kevin. Castillo, Presente, ingeniero, buenas noches. Renato, buenas noches. Chácara, Champion, Presente, ingeniero, buenas noches. Adriana, buenas noches. Chan, Presente, ingeniero. Buenas noches. buenas noches, Keiko. Contreras, Presente, ingeniero, buenas noches. Daphne, buenas noches. Coronel, Presente, buenas noches. buenas noches, Brian. Cotrina Cristian, Presente, ingeniero. buenas noches, Cristian. Cotrina John, Presente, ingeniero, buenas noches. John, buenas noches. De la Cruz Axel, Presente, ingeniero. buenas noches, Axel. De la Cruz Laura, Delgado, Escobedo, Buenas noches, ingeniero. Presente. Rosalía, buenas noches. Espinosa, Presente, ingeniero. Juan, buenas noches. Estrada, García Jonathan, García Sergio, Gómez, Guerrero, Buenas noches, ingeniero, presente. Nayeli, buenas noches. Gutiérrez, Aro, Guamán de Nilsson, Guamán Lilia, Presente, ingeniero, buenas noches. Guamán de, Nil- Beriao. de Nilsson, Sí, ¿no? ingeniero. Ok, buenas Sí, ingeniero, noches. buenas noches. Guamán Lilia, Guamaní Zahir, Presente, ingeniero. buenas noches. Ipanaqué, Presente, ingeniero. buenas noches, Bot. Juárez, Buenas noches, ingeniero. ok, José, buenas noches. Legonia, Legua, Presente, ingeniero. Sandra, buenas noches. Lesma, Lisana,
Presente, ingeniero, buenas noches. Roger, buenas noches. Yerena López. ingeniero, buenas noches. Yair, buenas noches. López. Meléndez, Brian. Presente, ingeniero. Buenas noches, Brian. Meléndez, Camilo. Presente, ingeniero. Camilo, buenas noches. Mires. Munaico. Presente, ingeniero. Niurka, buenas noches. Buenas Munaico. noches, ingeniero. Buenas noches. Munaico. Ochante. Presente, ingeniero. Buenas noches. Leslie, buenas noches. Osco. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Máximo. Óceda. Palacios, Marjorie. Palomino, Jaime. Palomino, Karen. Paucar. Pérez. Polo. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Javier. Ponce. Quesada. Quintana. Presente, ingeniero, buenas noches. David, buenas noches. Quispe, Eric. Quispe, Henry. Quispe, Víctor. Reynoso, Mari. Presente, Reyes. ingeniero. Buenas noches. Mari, buenas noches. Reyes. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, amigo Reyes. Reynoso, Gerson. Rivera, Abraham. Rivera, David. Riveros. Rodríguez. Saavedra. Presente, ingeniero. Buenas noches. Franco, buenas noches. Salazar, Alexandra. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, Alexandra. Salazar, María. Salazar, Presente, Vladimir. ingeniero. Buenas noches. Buenos días, María Fernanda. Salazar, Vladimir. Sánchez, Elian. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, Elian. Sánchez, Kevin. Sánchez, Valerie. Sangama. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, Valerie. Sangama. Santiago. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Sebastián. Solano. Soria. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Guillermo. Soto. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, Mayeli. Tenorio. Torres. Buenas noches, ingeniero. Presente. Buenas noches, Gonzalo. Trujillo. Urquizo. Presente, ingeniero, buenas noches. Christopher, buenas noches. Valdeiglesias. Valladares. Buenas noches, Inge, presente. Buenas noches, Jorge. Vargas, Valerie. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, Valerie. Vega. Presente, ingeniero, buenas noches. Sebastián, buenas noches. Velázquez. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Paul. Verástegui. Vicente. Villoslada. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, Jennifer. Vitela. Yepes. Presente, ingeniero. Buenas noches, Piero. ¿Alguien que faltó, que no ha pasado lista? Ingeniero, buenas noches. Almerco de la Vega.
Pues señora Merco, un segundo. Ok, señor Merco, ya pasé su asistencia. ¿Alguien más? Sí, Presente. ingeniero. Delgado Quintana. Señorita Delgado. A ver, señorita Delgado. Ok, señorita Delgado Soraya, ya está. Pasada su asistencia. A la una, a las Ingeniero, dos. buenas noches. Sí, Monaico. buenas noches. Monaico. Ok, Ani Monaico, listo. Pasada su asistencia. ¿Alguien más? Quispe Delgado. Dígame. ¿Perdón? Quispe Delgado, ingeniero. Ispe, ¿cuál? ¿Eric, Henry o Víctor? Henry. Henry. Ok, Henry, listo. ¿Alguien más? Ok, entonces vamos a grabar. Ok, bien. Entonces hoy día hemos visto riesgos. Nos falta ver comunicaciones y adquisiciones, que son las dos últimas áreas para cubrir las 10 áreas que son el contenido del PMOK. Y nos falta un caso, ¿no? Que me parece que es el 28. Ya tenemos un poco las fechas pautadas, falta definir en el sorteo que vamos a hacer la fecha de sustentación o exposición del trabajo grupal y estamos ya en la recta final. No voy a avanzar todavía hoy día comunicaciones, lo vamos a dejar para la próxima clase, pero les llamo para poder mantener la lectura, ¿no? Espero que estén leyendo el PMOK de cara a las sustentaciones donde se les va a hacer preguntas y de cara al examen final. Espero que sí. En todo caso, hay algunos que me están haciendo consultas. Bienvenidos sean. Trato de absorberlas todas lo más pronto posible. En algunos casos son preguntas conceptuales de lo que entiendo están leyendo y otras pues, específicas de sus trabajos, lo cual también es importante que vayan avanzando, porque yo entiendo que conforme la semana vayan avanzando, no es que vayan a tener más tiempo, sino mucho menos tiempo porque los días se acortan y entiendo la carga laboral de otros cursos los va a venir a absorber. Entonces, los llamo a que hagan, avancen pues lo máximo posible sus trabajos de investigación y la lectura del PMOK que siempre va a ser importante. Yo me voy a quedar en la sala todavía si hay algunas consultas, si no, por hoy nos quedamos ahí y gracias por su participación. Yo me quedo en la sala para consultas del caso o del trabajo o del curso en general. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Gracias a ustedes. Muchas gracias, ingeniero. Que tengan buena noche. Creo, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches.
El sorteo es el viernes, ¿ah? Para que me pregunta por el chat. El día viernes va a ser el sorteo de los grupos para el trabajo final. Sí, Juan, ¿qué te puede dar? Sí, ingeniero, una consulta. Este viernes mi grupo quiere saber si es que podríamos agendar una reunión para tocar temas del trabajo final, sobre un avance que hemos hecho y algunas revisiones y unas consultas que tenemos. La clase es 6:30, nos juntamos a las 6, ¿te parece? En mi oficina. 6, sí, está bien. El viernes. Dale, yo los espero. Sí, yo los espero. No hay problema. Y además también queríamos ser uno de los grupos en ofrecernos para exponer fuera del horario, ¿no? Ah, ok, O sea, perfecto. un día que no sea de clases. Ya, o posterior a 30, supongo, ¿no? ¿Cómo? No lo escucho bien, ingeniero. Posterior a 30, no al día 30. Claro, posterior al 30. Estábamos pensando Está bien. un Coordinamos día. la fecha. ¿Tienes un día propuesto? Sí, mi grupo justo estábamos viendo el día jueves 5. La mayoría no tiene actividades pendientes en lo que vendría a ser en el horario de la tarde. ¿A qué hora en la tarde? De 4 en adelante. No sé si usted disponga ese día de tiempo para poder realizar la exposición. Ya. En reuniones en mi oficina, cerramos la fecha y la hora, ¿te parece? Sí, Me voy mejor, con la idea estaría del bien. 5 que me estás Ujú. planteando. Sí, está bien, Perfecto. ingeniero. Muchas gracias, que tenga buenas noches. Bien. Buenas noches, gracias a ti. Sí, señor Ipanaque, dígame. Ingeniero, yo también quiero ser voluntario para poder exponer fuera de clase. Vale, perfecto. ¿Tienes alguna fecha tentativa? Bueno, ingeniero, eso estoy coordinando con mi grupo. El máximo a tardar sería el viernes, si se podría comunicarle la fecha. ¿Se podría, ingeniero? Sí, 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 no hay problema. Y, y Yo también, lo considero y ya dentro también, de los grupos. y también este ingeniero, así como comentó mi compañero Espinosa, revisar el trabajo en el avance que vamos realizando y que usted nos pueda orientar, ¿no? En lo que está. ¿Para qué día? El día viernes, ingeniero, para poder presentarle el trabajo final y ver en qué pautas estamos mal o que nos podría corregir. Ya, sí, lo vemos ahora. Yo tengo ya una reunión con el grupo del señor Espinosa a las 6. Mm, Sería Sí, lo que después de te digo es clase. hagamos la reunión con ustedes ya termino la clase, ¿te parece? Ahí en el Ya, auto. ingeniero. Sí, ya, ingeniero. Listo. Consulta, ¿Qué ingeniero, número ¿no? de grupo eres? El grupo 10. Ah, ok, grupo 10. Ingeniero, en el Teams hay un trabajo opcional, dice. ¿Cómo es eso, ingeniero? O no, porque también están en la Bueno, agenda hay de... algunos ciclos, claro, hay algunos semestres, no es todos los semestres que doy un trabajo opcional ya individual, no obligatorio, los que desean es sobre una tecnológica que yo planteo. Normalmente cuando se da ese trabajo opcional, cada uno tiene que reservar el tema conmigo y entregarlo el día del examen final. Igual se lo sube en una carpeta en Teams. De eso también vamos a hablar el viernes para ver y cuál es el beneficio del trabajo opcional. 2 puntos sobre la práctica calificada, o sea, el trabajo de los casos más baja. Tú sabes que tienes 4 casos, uno se anula por fórmula, quedan Claro. 3. De esos 3, la Ujú. más baja, sobre eso se suben 2 puntos. Entonces, ingeniero, ese es el trabajo individual, ¿no? Ese es el opcional que es individual. Así es.
Ya, ingeniero, muchas gracias. Listo. A ti, por las consultas.